A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Qué gusto de saludarlos a todos y cada uno de ustedes, estimados amigas y amigos. En los últimos días hemos escuchado, hemos visto a través de los medios televisivos, de los impresos, hemos leído y por supuesto a través de la radio, de este drama terrible de los venezolanos que intentaron o intentan llegar al Ecuador, hoy lo hacen, rumbo al Perú. Creo que en las próximas horas el Perú está también definiendo el que ingresen con pasaporte. Por desgracia el Ecuador y el Perú ha tomado esta decisión, y digo por desgracia por lo siguiente. El año 2003, cuando en el Ecuador se eligen por primera vez los parlamentarios andinos, se organiza de tal manera la comunidad andina, de acuerdo al sistema andino de integración, y organiza, mejor dicho, el órgano legislativo, el Parlamento andino. Habían sido electos ya los bolivianos, estaban por elegirse los peruanos, habían sido electos los ecuatorianos y estaban por elegirse los colombianos, y habían sido electos también los venezolanos. Alguna legisladora de apellido Madrid era la presidenta del Parlamento andino, elegida conjuntamente con el profesor Vigod en Venezuela, recuerdo este momento. Pero por el Ecuador se eligió a Blasco Peña Herrera Padilla, ex vicepresidente de la República, a doña Juanita Vallejo, al doctor Héctor Solórzano Constantini, al doctor Jorge Fantoni Camba y a Freddy Ehlers. ¿Por qué hago esta introducción y recuerdo la organización de la Oficina Nacional en el Ecuador? Porque primero tenía como sus representantes a ciudadanos extraordinarios, conocidos en el mundo político, del periodismo, etc. Freddy no se le ocurría decir las cosas que después le atribuyen, y algunas que sí escuchamos que dijo en el gobierno de Correa. Pero ¿qué se buscaba con la conformación del Parlamento andino? Primero, definir un órgano supranacional que además produzca, por decirlo de alguna manera, normativas andinas, es decir, esa era la legislación de la conducta andina, líneas matrices de la supranacionalidad. Se habló de varios temas. Se habló, por ejemplo, en algún momento de una moneda común en la comunidad andina, pero claro, faltó la técnica. Pero era un propósito que unos más y otros con menor entusiasmo lo trataron en más de una oportunidad. Algún día, como funcionario del Parlamento andino, me delegaron para definir un estudio con personas, con expertos, de que en el tema del fútbol, los futbolistas que eran nativos de las 5 naciones que integraban la comunidad andina no ocupen plaza de jugador extranjero en los equipos de la región. Me quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, el señor Aguinaga, ecuatoriano, podía jugar no como extranjero en el Alianza Lima. Lo mismo, en esa época recuerdo que vino el Chorrilleno Palacios, de futbolista peruano, y podía jugar en Liga Deportiva Universitaria sin ocupar plaza de extranjero. Eran de la comunidad. En Europa ocurre eso.
Recuerdo que alguna vez el periodista Fabián Gallardo me hizo una entrevista sobre ese tema y tuvo eco en una respuesta que daba el dirigente de Liga Deportiva Universitaria, Patricio Torres, muy conocido y conocedor del tema. Alguna vez hablamos con Luis Chiriboga sobre este asunto, a dónde quiero llegar. Y suficiente con estos temas de la historia, si es que están en la historia. Deberían estarlo, no por los protagonistas, sino por el concepto. Pero quien más se oponía a estos temas comunitarios era el señor Chávez. Vea usted cómo, por desgracia, de principio a fin tienen que estar ahí como obstáculo y como símbolo de una maldición terrible. Señor Chávez, pues yo recuerdo en un consejo presidencial andino en el Swiss Hotel en Quito, pues era el tipo que desplegaba una serie de actitudes, de arrogancia, etcétera, convertido en un fenómeno mediático que hacía abrir la boca a muchos que se quedaban de boquiabiertos, porque era así, pues. Pero se oponía, primero, al libre tránsito de personas, a los ciudadanos de la comunidad andina. Venezuela era el único país que exigía pasaporte, pasaporte y visa, pasaporte y visa. El señor Chávez fue el último, pero así, el último en más o menos consentirlo. ¿Cómo podemos esta actitud de Chávez en el tiempo verla? Hoy, los ecuatorianos, y he visto reacciones de todo tipo, y fundamentalmente en el sentido de que debería rever el Ecuador el exigirles pasaporte a los venezolanos. Pero desde luego, pues no tienen para comprar un litro de leche, peor para pagar el trámite de un pasaporte, que supongo que para evitar esta salida incontenible deben estarles poniendo una serie de trabas y de costos en ese país. Pues la gente quiere salir como sea, pero Chávez se oponía al libre tránsito de personas, a la movilidad de servicios, a la homologación de títulos para el ejercicio profesional y la academia, la cátedra. Es decir, un médico ejerciendo la profesión en Santa Cruz de la Sierra, si es lojano, en Colombia, en Medellín, o en Venezuela, en Caracas, o un venezolano ejerciendo la profesión en Lima. Esa era la idea. Hasta de moneda común se llegó a hablar. Se hablaba de las potencialidades en la subregión. En los 5 países de la comunidad andina existe una cantidad inimaginable, el 25% del agua dulce del mundo, el 20% de la biodiversidad. Estos eran temas que realmente apasionaban. Se determinó incluso una especie de fiesta que se le denominó la fiesta de Bolívar, donde venían una serie de actos que tenían que ver con la cultura, la técnica, etcétera, etcétera. Pero Chávez se oponía. Porque claro, no era idea de él, pues, era apenas idea de Simón Bolívar. O la inspiración era en Simón Bolívar para unir a las naciones por él libertadas. Y claro, también había tenido ya en medio de su megalomanía, estupidez e imbecilidad monumental, el hacer lo que ni siquiera pudieron destrabar o hacer su propia sigla, la OEA de la UNASUR. Es que ellos pensaban que esto iba a ser para siempre. Además, así se propusieron. Morirse en el poder, o por las buenas o como sea, morirse en el poder. Esa fue la perversa pretensión. Así que hoy, cuando veo a los venezolanos, recuerdo que el señor Chávez era quien más bombardeaba todas estas acciones que se proponía la comunidad andina. Tanto así que se salió, pues, de la comunidad andina y fue a parar en el Mercosur. ¿Qué tenía que ver en el Mercosur Chávez? No, pues le interesaba estar cerca de la quinta, o no sé en qué puesto la dejaron, economía del mundo. Me refiero al Brasil, un país inmenso, con una cantidad de sobre los 250 millones de habitantes. Quería estar cuidando o ayudándole a cuidar el billete a los Kirchner. Tenía que estar allá, pues. Tenía que estar llenándose de
de ciertas características, y voy a particularmente decir de un socialista como Tabaré Vázquez, por ejemplo, que ha dado muestras de un señorío extraordinario, por eso volvió al poder. Y hay mucha gente que ve al señor Mujica también como un representante extraordinario en su momento. Yo no voy a hacer una opinión sobre ese asunto, pero Chávez se fue al Mercosur y abandonó la comunidad andina. Y en este momento a los venezolanos les pide el Ecuador y el Perú pasaporte. No necesitaban pasaporte, de acuerdo a las normativas andinas. Únicamente la cédula, como debería ser, pues, países hermanos de una misma comunidad, con aspiraciones de vivir juntos y entendiéndonos en todo tipo, por ejemplo, de seguridad social. Un asegurado en el Ecuador podía tener servicios de seguridad y de atenciones de salud en La Paz, o en Caracas, o en Cali, o un venezolano en Loja, en La Tacunga. De todo eso se hablaba. Y Chávez se oponía. Después salieron con esta imbecilidad del Mercosur. Yo no sé por qué dicen que es difícil salir. No entiendo. Eso no terminó de nacer siquiera. Eso es casi equivalente. Lo que hicieron es el edificio. Y deben haberse levantado una gran cantidad de dinero en el edificio. Y está ahí. Y está ahí con Kirchner y todo. El alcalde de Quito hace pocos días le respondió a la ciudad de Quito que aspira a no ver estos rostros de la corrupción como los Kirchner, y retiró de la Plaza Argentina ese bronce de Kirchner, de aplaudirlo. Pero dice que no puede hacer lo mismo con Kirchner, que está en la mitad del mundo, en el Ecuador, en territorio ecuatoriano, ¿no? No puede ser lo mismo con ese monumento a la corrupción. Yo diría que conforme se había propuesto el exalcalde de Quito, Roque Sevilla, lo más lógico es retirarlo, pero a lo mejor bajarlo como lo bajaron a Saddam Hussein en Bagdad. ¿Ustedes recuerdan cómo lo bajaron? Le lanzaron un lazo y lo tiraron al piso. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Es que ese es un territorio que tiene que ver con un organismo internacional. ¿Qué organismo internacional? No existe la UNASUR. ¿Cuándo se reúnen? ¿Cuál es el estatuto? ¿Quién lo aprobó? La UNASUR no es otra cosa como ese mamotreto con el que quisieron sorprendernos de inicio en el gobierno de Correa. ¿Recuerdan ustedes el Banco del Sur? ¿Recuerdan, amigos? Cuando Patiño, que yo no sé por qué todavía Patiño no es llamado a donde debe ser llamado, seguramente por eso él al norte no se va, ¿no? Por haber manipulado el mercado. Ese es un delito federal en los Estados Unidos, ¿no? Patiño hablaba del mercado del sur para sustituirlo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. De eso hablaban todos estos adefesios, Patiño, Chávez, Correa, Lula, y entre ellos se mentían y organizaban discursos, y muchos de los que hoy dizque enfrentan a Correa eran sus feligreses. Casi que les hacían procesión a todos estos. Cuando venían, pues cuando estaban de paso por el Ecuador, por A o B o Z razones, cuando vino a Chávez a Salinas, donde ya se lo vio rumbo a donde está este momento, cuando estuvieron en Manabí, cuando estuvieron en Quito, era una cosa pero impresionante. El Banco del Sur, ¿recuerdan ustedes, amigos? El Banco del Sur. El Banco del Sur además se proponía, porque el discurso de Correa desde la Universidad San Francisco todos los días se oponía a la dolarización. ¿Ustedes recuerdan? Que la dolarización que el país dolarizado es un problema. Y como presidente decía, denme moneda propia y ya veré, ustedes verán lo que yo hago. Claro, lo que hace Maduro, pues, ni más ni menos, yo diría peor. Sin moneda dura, el Ecuador, en manos de Correa, después de lo que hemos visto, explotaba el país. Y estaríamos nosotros a lo mejor subiendo al norte. ¿O qué le habría pasado al Ecuador o qué le habría pasado a él también?
porque debe haber tenido un miedo importantísimo como para que no lo haga. Porque caso contrario, algún día nos van a tener que decir, a ver, el señor Alberto Acosta, enemigo de la dolarización, pero fue presidente de la Asamblea, pues. Pero estaban haciendo nueva constitución. En Montecristi tenían mayoría total. Y uno de los temas que tenía que constar de la constitución, de la nueva constitución, de la del 2008, tenía que ser qué tipo de moneda rige en el Ecuador. ¿Por qué no lo hicieron, pues? ¿Por qué no se atrevieron? Para el Ecuador, perfecto que no lo hayan hecho. Perfecto que no lo hayan hecho. Así que estas novelerías, lo que nos hace recordar la actitud de Chávez, ¿cómo es posible que no se haya identificado el verdadero rumbo por el que se proponían? Es que esto es inaceptable, pero inaceptable. Vuelvo al inicio. Se hablaba en esa época del libre tránsito de personas. Es decir, los ecuatorianos de las 5 naciones podíamos transitar por la comunidad andina como estar en nuestra propia casa. Para nosotros. Se robaron la frase de Simón Bolívar. Repetían, para nosotros la patria es América. Qué espectacular, pues lo hacían pues todo con una serie de ademanes, de poses, de gestos, lenguaje y lenguaje gestual. Para nosotros la patria es América. Sin embargo, al momento de implementar las medidas en cuanto a que las fronteras se abran para los ciudadanos de la subregión, se oponía. ¿Pero quién se oponía? Se oponía Chávez. ¿Y cómo es que hoy nosotros podemos, señoras y señores, estar tranquilos con esta decisión del pasaporte que se pide a los ciudadanos venezolanos? A ver, muchos dirán, pero hay muchos venezolanos que han tenido problemas con la justicia, que han asaltado por ahí a una estudiante, le quitaron el teléfono, no quiso entregarles, le pegaron una puñalada. Todo se escucha, todo puede ser. Pero lo que no me explico es cómo se les ocurrió en este momento a gente que tiene con las justas. Habremos escuchado que ellos vienen caminando cientos de kilómetros. Llegan a la frontera, el pasaporte, ¿qué pasaporte? No pueden decirle, regrésese un momentito a traerlo. No, pues, en algunos casos es casi una sentencia de muerte. No, pero en serio, es casi una sentencia como el día de ayer me contaba un ciudadano venezolano que su señor padre sufrió un infarto. Y obviamente la medicina emergente para ese tipo de insuceso no había en Venezuela. A través de las redes sociales, con alguna amistad en el Ecuador, inician la búsqueda de los medicamentos para, de alguna manera, controlar, estabilizar al paciente o como se llame. Y encontraron en el Ecuador en alguna parte. Alguien dijo, yo tengo. Y cuando llegó a Venezuela el producto, tenía 1 año de haber expirado ese producto. ¿Y sabe qué dijo el médico? Ese me sirve. Ese medicamento, sí, está caducado o como se llame, pero ese me sirve. Y con eso le salvó la vida. Como que la naturaleza pone de su parte también, ¿no? Porque una medicina que haya expirado el tiempo del uso en un paciente y en un tema tan delicado, se da a entender pues que es casi como apurar el deceso. Pero en este caso ocurrió lo que les acabo de manifestar, estimados amigos. Escuché a algunos funcionarios y creo que esto nace de la conferencia episcopal, algo que llena, yo supongo que mucha gente puede compartir esto, llena de orgullo, si se quiere, de que realmente nos encontramos los seres humanos, de que somos capaces de entender a la gente que está en dificultades. Decía uno de los prelados, supongo yo debe haber sido el presidente, no vi realmente de quién se trataba,
el cargo o la designación. Decía: quiero pedir a los ecuatorianos que por favor no usemos frases ni términos xenofóbicos contra los hermanos venezolanos. Y se me vino a la mente algo que escuché a través de una grabación que estaba en una cuenta de Twitter. Digo, no, pues es extraordinario que nosotros no actuemos así, pues, porque no podemos indiciarlos que tal y cual, porque vienes a mi país, ándate al tuyo, a mí qué me importa. No, pues eso no creo que pudo haber, a lo mejor en algún momento se dio, pero sí estoy convencido de que eso no va realmente a proliferarse. Pero sí escuché decir algo que me pareció insólito. Son dos casos que escuché. Uno, que una persona le pedía una medicina a otra en Venezuela. Y esta persona que supuestamente tenía la medicina o podía ayudarla, le contestó, porque le dijo: ¿me vas a dejar morir? Era un antigripal, alguna cosa de esas. ¿Me vas a dejar morir? Y le contestó la otra señora. Era una discusión o conversación entre dos mujeres. Y le dijo: no, el que te va a dejar morir es Maduro, no yo. No, a mí me pareció un despropósito inimaginable. Es decir, como yo no soy culpable, y el culpable es Maduro. Sí, pero si por desgracia no puede curar su enfermedad y hasta puede perder la vida, lo fundamental no es determinar quién es el culpable, sino quién, pudiendo, no evitó. Eso es lo más grave. Escuché que alguien en nuestra patria se refirió a sí mismo a través de una cuenta en redes sociales, no sé si fue Facebook, fue Twitter, no importa dónde fue, pero yo escuché que decía, a ver, ¿cómo es pues que ahora están tan desesperaditos si lo aguantaron tanto tiempo a Chávez y a Maduro? A ver, por favor, tampoco es así, pues. Tampoco es así, porque seguramente, esa persona lo aguantó a Correa, pues también. Porque allá en el año 2006, en la campaña, fue como una especie de pandemia. Los primeros días de gobierno fue una especie de pandemia, pues no, todo lo que él decía. ¿Ustedes recuerdan lo que Correa entre la primera y segunda vuelta cambió el discurso? Ya no hablaba de que no van a pagar la deuda. Y ya dijeron lo suficiente en la primera y ya bajaron los bonos, casi a cero. Porque si un candidato que está con opciones de llegar dice no voy a pagar la deuda externa, los papeles valen cero, por supuesto. Y la gente los vende, los negocios, y otros no se venden ni a cero, estorban. Entre la primera y segunda vuelta cambió el discurso Correa. Pero a la noche del, si no me equivoco, 26 de noviembre, ese día fatídico para el Ecuador, aquí en la plaza de los Chiris, Correa, desde el primer momento, el Congreso se va. Ese era el obstáculo. El Congreso se va. Y se fue, pues. Y se fue. Yo quiero referirme, he visto, no voy a personalizar, he visto que en las últimas horas han habido votos no unánimes en el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que ahí hay un reconocimiento total de la gran mayoría de ecuatorianos, casi digo de todos los ecuatorianos, de la gran mayoría de ecuatorianos por lo que se ve, ¿no? Y las decisiones cuando eran por unanimidad como que venían haciéndose fuertes. ¿Por qué eso de o me abstengo o voto en contra? Por ejemplo, en el caso del señor Cordero. No voy a juzgar. ¿Por qué? Tal vez calculando como para que alguien diga, no, el señor piensa que mañana pueden ir contra él. Eso es muy grave. ¿Y por qué en contra? ¿Habrá algún argumento? No sé, me ha llamado la atención nomás. Y hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. Así que quien más se opuso a que los ciudadanos de la comunidad andina lleguen a Venezuela sin pasaporte y sin visa, porque exigía pasaporte y visa, era Chávez. Él era el que se oponía. Chávez seguramente no quería que lleguen ciudadanos
de América a ver lo que estaba haciendo, lo que se proponía, porque a lo mejor ya se les identificaba las uñas del robo monumental en ese país, como fue en el Ecuador, en Argentina y en otros países. Señoras y señores, muchas gracias, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.